Ya, muy bien. En un momentito, por favor, voy a compartir el PPT. Disculpen un poco la demora. Estamos aquí ya listos para compartir. A ver, un instante, por favor. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar, chicos, de esta semana número 1 del curso de Historia Universal. A ver, un momentito, vamos acá a compartir el material, ¿de acuerdo? ¿Se me está escuchando bien, por favor? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? Sí, ya, genial. Muchas gracias. Entonces, por aquí vamos a compartir. Bien, ahora sí, aquí viene la compartición entonces. Bueno, si me permiten compartir, por favor. Por favor, no sé si me permiten compartir. Lo que pasa es que estoy entrando con dos cuentas y quiero compartir con la otra que dice José Majerwa, que fueran tan amables. Ya, ahí está. Listo, ya. Bien, chicos, ahí estamos mostrando la pantalla. Hoy vamos a abordar un capítulo referente a la teoría de la historia, ¿sí? Y para eso vamos a ir agregando alguna información referente a la historia como tal. ¿Alguien sabe en qué civilización surge el concepto de historia? ¿Sí? ¿Alguien recuerda, ubica en qué civilización surge el concepto de historia por primera vez? O sea, historia como concepto. ¿Alguien se ubica por ahí, chicos? ¿Será en la antigua Mesopotamia? ¿Será acaso en la antigua Grecia? ¿En la Roma antigua? ¿Dónde tenemos los primeros conceptos de historia como ciencia, como concepto? ¿En? Claro, muy bien, en la antigua Grecia, efectivamente. Ahí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, a los grandes pensadores de la época.
¿Quiénes son ellos? Vamos a encontrar justamente a dos, ¿ya? Vamos a encontrar justamente a dos. ¿Quiénes son esos intelectuales? ¿Ah? Ahí está. Vamos a tener en primer lugar vamos a tener, ¿a quién? Al gran Herodoto. Ahí está. Herodoto, el padre de la historia, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué cosa termina aportando Herodoto a la historia como concepto? La idea de analizar fuentes, ¿sí? Fuentes, claro. Las fuentes son la información que obtenemos nosotros del pasado, pero a través de esas fuentes, por ejemplo, Herodoto quiso describir una guerra entre griegos contra persas. ¿Alguien recuerda cómo se llamó la más grande guerra de griegos contra persas? Las llamadas las guerras médicas. Ajá, ¿han escuchado eso? Claro, las guerras médicas. Entonces, aquí vamos a encontrar cómo Herodoto encuentra las causas de los hechos históricos. Ese es otro aporte que justamente hace Herodoto, encontrar las causas de los hechos históricos. Y él explica, ¿no? Que las causas no son pues originadas por la voluntad de los dioses, ¿no? Son causas de origen humano, antropogénicas, ¿ya? Y es cierto, ¿no, chicos? Las causas de las guerras, los grandes cambios en el tiempo, las revoluciones, son causadas, pues, obviamente por el ser humano, ¿ok? Ahora bien, Herodoto también va a dejar, pues, un camino muy grande para que otro investigador llamado Tucídides, quien es el profesor, él también es un griego, y Tucídides también describe una guerra muy conocida. ¿Sabes qué cosa él describe? Analiza una guerra entre griegos, entre Esparta y Atenas. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? La guerra de Esparta contra Atenas. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien sabe cómo se llama dicha guerra? ¿Las guerras de qué? Del Peloponeso, efectivamente, ¿no? Las guerras del Peloponeso, claro. Y el que encuentra chicos que efectivamente, ¿no? Hay mucha información de la guerra. ¿Sí? Claro, él encuentra que la guerra efectivamente tiene una causa humana, pero también él hace un análisis riguroso de las fuentes. A diferencia de Herodoto, Herodoto cuando recoge información, digamos que él diría esto. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué se dio las guerras médicas? Fue por un enfrentamiento por el mar Egeo. Entonces, él escribe eso. En cambio, Tucídides, cuando recoge información y él pregunta, ¿no? Oye, ¿por qué se dieron las guerras del Peloponeso? Hay una lucha política entre Atenas y Esparta. Entonces, ¿qué dice Tucídides? No me convence, ¿ah? De repente no es así. Y entonces él sigue buscando información. ¿Correcto? Entonces, ¿qué cosa está haciendo Tucídides? Está haciendo un análisis riguroso de las fuentes. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito es tener una información sin, digamos, eh, sin generar suspicacia, ¿no? O sea, alguna duda. Entonces, para despejar dudas sobre ese evento histórico, ¿correcto? Ahora, Tucídides también nos deja un aporte muy importante.
él llegó a diferenció las causas, las causas de los pretextos, chicos. ¿Es igual una causa a un pretexto? Claro que no. A ver, chicos, en el salón, escúchame, atención. ¿Alguien sabe, alguien recuerda cuál fue el pretexto de la Primera Guerra Mundial? Asesinaron a una persona, ¿no es cierto? No sé si ustedes ubican quién fue el personaje asesinado, un archiduque. Pero la Primera Guerra Mundial no fue causado por la muerte del archiduque, ¿verdad? Hay otras causas de fondo. Por ejemplo, la lucha por mercados, las rivalidades entre países, rivalidades políticas, enfrentamientos ideológicos también, ¿verdad? Claro, el nacionalismo, correcto. ¿Ven? Entonces, se dan cuenta, chicos, que un pretexto no es igual a una causa, ¿no? ¿Quién aporta eso, chicos? Tucídides. ¿Estamos? Por eso que a Tucídides, a diferencia de Herodoto, ¿cómo lo vamos a llamar? A Herodoto lo llamamos el padre de la historia, el padre de la historia, mientras que a Tucídides lo llamaremos como el padre, ya, de la historiografía, entendiendo historiografía como la teoría de la historia, o sea, el que te ayuda a investigar mejor, el que te da métodos para investigar, viene a ser Tucídides. ¿Ya? Él te ayuda a cómo hacer una investigación muy transparente, ¿no? ¿Ok? Ahí está. ¿Ya, chicos? Primer punto importante. Segundo punto importante del tema de hoy. ¿Cuál va a ser? Es acerca de el análisis de el tiempo, o mejor dicho, el análisis del hecho histórico. Porque tengan en cuenta, chicos, que el objeto de estudio de la historia viene a ser el hecho histórico, ¿sí? La historia estudia los hechos históricos. ¿Y qué cosa es un hecho histórico? Un hecho histórico es una serie de eventos que tienen como protagonista principal al ser humano, ¿sí? Y estos eventos terminan generando, por ejemplo, cambios, ¿no? Un hecho histórico conocido, tenemos nosotros la Revolución Francesa, es un hecho histórico, ¿no? ¿Generó cambios? Por supuesto que sí, ¿ya? ¿Qué tipo de cambios? Por ejemplo, cambió la política, ¿no? Antes había pues una, podemos llamarla así, una gobierno tiránico, y luego que tenemos un gobierno más democrático, ¿verdad? ¿Ok? Ahí está. A ver, un ratito, vamos ahora a agregar esa información importante sobre la teoría de la historia. ¿Está bien? Listo. Entonces, nosotros vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué te parece? Vamos a tomar un ejemplo por aquí. A ver, déjame por favor darle un mejor acabado a este ejemplo. ¿Ok? A ver, vamos a darle una mejor presentación. Y ahí va. ¿Está? Y listo. ¿Correcto? Pueden ver, chicos, el hecho histórico para que sea analizado, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tomar en cuenta en el análisis del hecho histórico?
para poder analizar, repito, una revolución como la francesa o como la mexicana, como el caso que vemos acá, ¿cierto? Que vamos a tomar en cuenta el proceso y el contexto, ¿ya? ¿Qué es el proceso? Viene a ser el cuerpo del hecho histórico donde vamos a encontrar las causas y las consecuencias. ¿Está bien? A ver, vamos a poner un ejemplito aparte de la Revolución Mexicana. Vamos a aplicar aquí un tema, la revolución, vamos a ponerla para acá, ¿qué te parece industrial? La primera revolución industrial. Vamos a poner la segunda mejor, ¿ya? La segunda revolución industrial. Entonces yo voy a identificar que la causa. ¿Cuál es una causa de la segunda revolución industrial? Las nuevas fuentes de energía, ¿sí o no? Petróleo, electricidad. ¿Y cuál sería una consecuencia de la segunda revolución industrial? Es que vamos a tener a quién. A ver, chicos, ustedes recuerdan qué países, qué potencias se convirtieron en o con la segunda revolución industrial, qué países capitalistas se transformaron en potencias de la segunda revolución industrial. ¿Mm? ¿Qué potencias aparecen? Ahí está, mira, ¿no es cierto? Nuevas potencias. ¿Quién sería? A ver, Kentucky, McDonald's, ¿de qué estoy hablando? Claro, de Estados Unidos. Si te digo, por ejemplo, Volkswagen, Mercedes-Benz, ¿de qué estoy hablando? Alemania. Ya, ¿qué hemos encontrado aquí, chicos? El proceso, ¿sí o no? El proceso. Ahí está. Así es, estimados. Muy bien, Miguel. Bien también, Gabriela. Bien, Cielo. Delina. Ciclero triste. Excelente. Ahora, así como hablamos de proceso, también hablamos del contexto, ¿no? ¿Y qué se entiende por el contexto? Se refiere al lugar, ¿verdad? Donde ocurrieron los hechos. Si digo la segunda revolución industrial, yo menciono a qué países. Por ejemplo, aparte de Estados Unidos y Alemania, yo puedo mencionar también Japón, ¿no es cierto? Japón también fue parte de la segunda revolución industrial. Por eso ahí está la empresa Mitsui, Mitsubishi. ¿Qué otro país más? También Francia. Así es. Y cuando hablamos nosotros de tiempo, ¿verdad? Hablamos de tiempo, se refiere fundamentalmente al tiempo histórico. ¿Y qué cosa es el tiempo histórico, no? ¿Qué cosa es el tiempo histórico? El tiempo histórico, hay que tener un poquito cuidado aquí, se está refiriendo a cuándo ocurrió eso. Y el tiempo histórico lo podemos nosotros asociar con dos características. De acuerdo al sentido que tiene el tiempo histórico, puede ser un tiempo cíclico o un tiempo histórico lineal. Antiguamente, las sociedades de Mesopotamia, Egipto, consideraban, chicos, que los hechos eran cíclicamente, digamos, permanentes. ¿Ya? Por ejemplo, ellos consideraban que las estaciones generaban los cambios, ¿no? Primavera, otoño, verano, invierno, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las estaciones aparecen en el año y en los años siguientes. Es algo, como se dice, permanente. Es como ir a un retorno que siempre va a volver. El eterno retorno, también se le conoce a eso. El eterno retorno. Hasta que surgió Jesucristo. Y a partir de los cristianos, chicos, viene un discurso. ¿Cuál es? Que
Así como hay un Génesis, también hay un Apocalipsis. Hay una parte de la Biblia que dice, ¿no? Cuando Jesucristo ordena a Gabriel tocar las trompetas, ¿han escuchado eso? Y a veces sale eso en las redes sociales, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? Cuando Jesucristo llame a Gabriel para tocar las trompetas, ¿qué significa eso, chicos? ¿Qué cosa vendrá a este mundo? Él, a ver, ¿qué cosa está al final del Génesis? En lo último, ¿alguien sabe? Él, así es, el Apocalipsis. La trompeta es la señal, ¿no? De que el mundo va a terminar. Así es, ¿no? Claro, el Apocalipsis. Entonces, chicos, en el siglo XVIII, los ilustrados, bueno, es lo que el cristianismo toma en cuenta. Los ilustrados le llamaron a ese fin del mundo como un mundo incierto. O sea, que un mundo donde no lo conocemos, no sabemos cómo va a ser, pero tenemos la esperanza que será mejor que el presente. ¿Ya? Por eso para ellos el final de la historia es un mundo que progresa. Entonces, eso se le llama una concepción lineal, el tiempo lineal, ¿no? Es como si hubieran una línea del tiempo, ahí está, más o menos, este sería el inicio de la historia. ¿Y cuál sería el final, chicos? Bueno, no sería el fin del mundo, sino sería una concepción de una sociedad altamente desarrollada, el progreso, ¿no? Para llegar al progreso, chicos, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar diferentes acontecimientos, como los famosos eventos canónicos. ¿Han escuchado? Algo que tiene que ocurrir, sí o sí, para que más adelante ocurra algo necesariamente importante, ¿no? ¿Han escuchado? Ya, aunque no lo creas, esa idea del evento canónico tiene sentido, ¿ah? Tiene sentido, chicos, así es. Por ejemplo, estar aquí es parte de tu evento canónico, ¿verdad? ¿Cuál es tu evento canónico al estar aquí, chicos? Que en el futuro tú vas a ser un cachimbo sabio. Entonces tiene que darse esas cosas sí o sí. ¿Se dan cuenta? Esa es la concepción lineal de la historia. ¿Verdad que eso da mucha esperanza, no, chicos? Da mucha como que un sentido de satisfacción, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Listo. Ahora, ese es el tiempo en cuanto al sentido. Pero déjame también comentarte que tenemos un tipo de tiempo histórico, pero basado en otra idea, en una concepción de duración. Sí, el tiempo también tiene una duración, ¿correcto? Hay eventos que ocurren durante cientos y miles de años. Mira ese tiempo, ¿no es cierto? Un ejemplo sería el llamado capitalismo. ¿Desde cuándo tenemos el capitalismo aquí en la historia? Lo tenemos desde el siglo XI. ¿Alguien sabe, chicos, en qué ciudad italiana surge el capitalismo? Es la misma ciudad donde también surge el humanismo y el renacimiento. No, eso viene desde Florencia, Italia. Así es. Sí, algo así como revolución urbana, algo así. ¿Y llega hasta cuándo? Hasta el 2024. ¿Ven? ¿Cuánto tiempo ha pasado, chicos? ¿Ah? Casi 1000 años, ¿verdad? Entonces, cuando el tiempo tiene una larga duración, un tiempo de larga duración, a ese tiempo también vamos a llamarle así. Vamos a llamarle como una estructura. Tiempo de larga duración o una estructura. ¿Bien? A ver, vamos a poner otro ejemplito. ¿Qué te parece si hablamos nosotros de la Revolución Rusa? ¿Cuántos años duró? Mejor, a ver, algo más conocido. ¿Cuántos años duró la Revolución Francesa? Vamos a colocar aquí la Revolución Francesa. A ver, año inicial de la Revolución Francesa, 1789, ¿cierto? ¿Y en cuándo termina la Revolución Francesa? ¿Sabían ustedes que termina con la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo? ¿Sí? Estamos en el año de 1815. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el tiempo que está corriendo aquí
No es un tiempo que abarca miles de años, ¿no? Y menos siglos, ¿verdad? Son simplemente años o hasta décadas. Ese tiempo de mediana duración, mediana duración, también se le llama como coyuntura. ¿Cómo se le llama? Coyuntura. O sea, profe, me está diciendo usted que todas las revoluciones son coyunturas. Claro. A ver, ¿qué otra revolución, chicos, aparte de la francesa y urbana, nosotros veremos en el cursito? A ver, ¿tienen una lista de algunas revoluciones, aparte de la francesa y la urbana? ¿Cuál podría ser un ejemplo? Simple pero importante. Claro, la revolución rusa, la mexicana, la china, la cubana, en fin, ¿estamos? Entonces, las revoluciones son tiempos de mediana duración. ¿Qué más también puede ser tiempos de mediana duración? Las crisis económicas. ¿Cuáles han sido las crisis económicas más fuertes del siglo XX? Bueno, han sido básicamente dos. La de 1929, que llamamos el crack, y la de 1973, que se llamó la crisis del petróleo. Ajá, exacto, muy bien, la Gran Depresión. ¿Qué más puede ser también un tiempo de mediana duración, chicos? Las o los fenómenos políticos como el fascismo y, y nazismo. Obviamente el fascismo no duró pues cientos de años, ¿no? Duró algunos años, desde que acabó la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la duración del fascismo, ¿ya? Entonces, chicos, tenemos tiempos de larga duración y tiempos de mediana duración. ¿Qué nos faltará? Ajá, nos faltarán los tiempos de corta duración, ¿sí? Los tiempos de corta duración. ¿Está bien? Y, profe, ¿cómo llamamos a los tiempos de corta duración? Bueno, a eso lo llamamos como los tiempos cortos o llamados como acontecimientos. Acontecimientos. A ver, una preguntita, chicos, una preguntita. ¿Cuál es el acontecimiento más conocido de la Revolución Francesa? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es el acontecimiento más conocido de la Revolución Francesa? ¿Qué te parece si le pongo esto? La toma, ¿la toma de qué? ¿De Constantinopla? No, pues no sean malos, ¿no? La toma de la Bastilla, ¿han escuchado? Así es, la toma de la Bastilla, ¿no? 14 de julio. Claro, eso te hace recordar a la, más adelante la Marsellesa, ¿sí o no? Tar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 án. Claro, la Marsellesa, ¿ven? Así es. Chicos, ¿cuándo fue la toma de la Bastilla? ¿Alguien recuerda la fecha de la toma de la Bastilla? Bueno, un dato, pero de las pocas fechas que debes conocer, esta es una fecha que sí, sí, hay que recordar, ¿ya? Hablamos del 14, ¿14 de qué? ¿Febrero? No, 14 de julio de 1789, ¿sí? Claro. ¿Te das cuenta entonces, chicos, que el acontecimiento dura poco, ¿verdad? ¿Dura cuánto? Un día, por lo mucho, algunos días, ¿ve? Entonces, chicos, son tiempos de, repetimos, larga duración, estructura, mediana duración, coyuntura, y de corta duración o acontecimiento. ¿Y son importantes? Claro que son importantes, ¿no? Claro, claro, la Asamblea Constituyente fue parte de la Revolución Francesa. ¿Ok? ¿Listos? Y vamos con la última parte de este primer tramo. Una vez que nosotros tenemos mucha información a la mano, ¿verdad? Hemos encontrado el tiempo. Ahora vamos a conocer justamente las famosas fuentes. ¿Está bien? Las fuentes, recuerden por favor, chicos, son todos los elementos que la sociedad del pasado ha dejado
para que los historiadores puedan reconstruir dicho momento histórico, ¿ya? Las fuentes son importantes, vuelvo a recalcar, para poder reconstruir un hecho histórico. Ahí está. Mira, por ejemplo, esta arquitectura, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de fuente será? ¿Será una fuente oral? ¿Una fuente material? ¿Qué tipo de fuente será eso, chicos? ¿Será una fuente primaria? ¿Una fuente secundaria? Profe, ya me está mareando. ¿Cómo es eso de material, directa, primaria? Bueno, te comento que las fuentes, la podemos ver de esta manera. Hay fuentes, chicos, hay fuentes de acuerdo a según su antigüedad, según su antigüedad. Por ejemplo, yo puedo hablar de fuentes primarias y de fuentes secundarias, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las fuentes primarias? Son todo aquello del pasado producido durante el hecho histórico que estamos investigando. Es contemporánea ¿a qué? Al hecho histórico que estamos estudiando, ¿sí? Por ejemplo, tú estás viendo la imagen de que de una construcción, probablemente de un templo, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes han hecho ese templo, chicos? Los trabajadores, ¿verdad? ¿Cuándo ha sido construido el templo? Bueno, de repente yo quiero conocer la cultura maya y en la época de los mayas yo puedo encontrar pues esta arquitectura, ¿verdad? Entonces, esta arquitectura, esta fuente ha sido construida, elaborada durante el hecho histórico que estamos estudiando. Pero, ¿qué pasaría si yo hago un libro sobre los mayas, chicos? Un libro que va a ser publicado muchísimo después que esta arquitectura, pues, de los mayas, ¿no? Ese libro puedo publicarlo después de 10, 20, 30 años, ¿verdad? Entonces, cuando se tiene una fuente que se basa en la fuente primaria y además ha sido producida posterior al hecho histórico, esa fuente, ¿cómo se le conoce? Como fuente secundaria, ¿ya? Otro ejemplito, chicos, otro ejemplito. A ver, imagínense, chicos, que ustedes ya sobrevivieron al COVID y de acá a unos 50, 60 años, jóvenes, más jóvenes que ustedes, chicos, ustedes van a ser ya adultos mayores, esos jóvenes le van a preguntar a ustedes, oiga, este, señor Ciclero, señora Deina, señor Ángelo, en fin, ¿no? Chicos como ustedes te van a preguntar cuando tengas tus 50, 70 años, ¿me puedes decir cómo fue el encierro del COVID? ¿Me puedes contar cómo ibas a comprar al mercado? ¿Qué mascarillas utilizabas, etcétera? ¿Verdad? Chicos, primero que la información que ustedes tienen como parte de su recuerdo es una fuente, ¿verdad? Es una fuente. Ahora viene lo más complicado. ¿Qué tipo de fuente será? Tú y tu testimonio durante la época del COVID, imagínate ese joven, ese que te pregunta, quiere investigar sobre la época del COVID y te entrevista a ti. Pregunta, chicos, ¿tu testimonio es una fuente primaria o secundaria? Aparte que decir que fue horrible, ¿no? Aparte de eso, pues, ¿no? Exacto. ¿Por qué, chicos? ¿Ah? Porque tu información ha sido producida, elaborada durante el hecho que se está investigando, ¿cierto? ¿Qué cosa se está investigando? El COVID. Ajá. ¿Estamos? También la primaria, recuerda, se llama fuente directa. ¿Por qué? Porque si yo soy el joven, bueno, y voy a imaginar que soy joven, me acerco a ti, que ya eres un viejo o una vieja, disculpa, una persona de mayor edad. Entonces, discúlpame, ya se me escapó un poco el barrio. Disculpa. También son las horas de clase a estas alturas, ya.
Imagínense, ustedes son unos señores, unos caballeros y damas de edad avanzada. ¿Verdad que yo te estoy entrevistando de manera directa, sí o no? ¿Ves? Por eso que tú eres una fuente directa para mí. Ahí está. Gracias, gracias por la disculpa. Bien, chicos, imagínate que yo hago un libro sobre el COVID a partir de tu entrevista, ¿ya? Ahora, ese libro, imagínate, yo soy el joven que te estoy preguntando a ti, yo no he visto el COVID, yo no he sido testigo del COVID, pero eso ha llegado a mí gracias a ti. Pregunta, mi libro que yo voy a publicar para el año 2060, imagínate, ese librito sobre el COVID, ¿qué vendría a ser, chicos? ¿Una fuente primaria o secundaria? ¿Qué dices tú? ¿Una fuente? Claro, muy bien, secundaria, ¿se entiende? Siempre la secundaria que es posterior al hecho histórico que estamos estudiando. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, pero también las fuentes, chicos, te comento, no solamente se clasifican por su antigüedad, también tenemos fuentes de acuerdo a que a su afinidad, ¿sí? A su afinidad. ¿Está bien? Yo puedo hablar, por ejemplo, de qué puedo mencionar. Yo puedo mencionar también de fuentes de tipo material. Ahí está, fuentes de tipo material. ¿Qué te parece? ¿Ven? Las fuentes materiales. Ahí está. También llamadas con qué nombre? Fuentes arqueológicas. ¿Está bien? Fuentes arqueológicas o fuentes monumentales. Por ejemplo, chicos, yo tengo aquí estas muestras de cerámica, ¿verdad? Yo los puedo llevar de un lugar a otro, ¿no es cierto? Lo puedo llevar de repente a un museo, a mi casa, qué sé yo. Como puedo llevar de un lugar a otro, ¿cómo llamo a esto? Fuentes materiales, muebles. Ahí está. Pero también hay fuentes materiales que son demasiado grandes, no lo puedo llevar hacia otro lugar. Por eso hablamos de fuentes materiales inmuebles. Para conocer este lugar, chicos, hay que ir exactamente a ese lugar. Está in situ. ¿Entiendes qué significa la palabra in situ? En su lugar. ¿Ya? Por eso hay museos de sitio. ¿Han escuchado los museos de sitio? Acá en Lima tenemos un museo de sitio. Es el Museo de Pachacamac. Tú quieres conocer el Museo de Pachacamac, vas al mismo templo de Pachacamac, que al mismo tiempo es un templo, es un museo, ¿no? ¿Está bien? Esas son las famosas fuentes materiales. ¿Tendremos también fuentes escritas, profesor? Claro. Las fuentes escritas son información que está pues redactada en diferentes soportes, ¿sí? Lo puede encontrar en dónde? Lo puede encontrar en un papel, lo puede encontrar también en un grabado y la pared, pero es importante porque estas fuentes, repito, no solamente lo encontramos en papel, también lo podemos encontrar sobre la piedra. ¿Se dan cuenta? Ese es un tipo de fuente escrita. ¿Ya? Lo podemos encontrar tanto en un documento como también lo encontramos sobre un monumentos. Las fuentes escritas. ¿Ya? Ahora, pero ¿qué pasaría si yo quiero hacer, como te decía, un estudio sobre la pandemia? Imagínate que esta señora también tiene su testimonio, así que yo voy a recoger el testimonio de dicha señora y para mí va a ser una fuente oral. ¿Se entiende? Una fuente oral, porque es un testimonio. ¿Ok? Ya está. Profe, ¿y solamente va a ser de personas que han vivido sobre las enfermedades? No. ¿Sabían ustedes, chicos, que hay una fuente oral, una de las más ricas del siglo XX, en donde se juzgó a los
jefes máximos de los nazis, ¿sí? Los jerarcas nazis, ¿correcto? Acá están, te voy a mostrar los jefes nazis que ordenaron la muerte de millones de judíos. Claro, te voy a colocar una fuente oral muy importante. ¿Qué te parece? Ahí están, los jefes nazis. ¿Ven? Su testimonio, ¿sí? Su testimonio es un tipo de fuente oral. ¿Ah? Es una fuente oral muy rica. Profe, esos testimonios de los nazis, ¿dónde los encontramos? ¿Ah? Repito, en los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg, ¿ah? Información muy rica sobre el por qué los nazis mataron a los judíos. Claro. ¿Sabían ustedes también, chicos, que acá en el Perú tenemos algo similar? Sí, algo similar con los testimonios de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Sí? ¿Han escuchado eso alguna vez? Los testimonios de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Acá está, mira. Claro, es una historia muy triste, ¿eh? ¿Te das cuenta? Los peruanos que vivieron la época del terrorismo tienen su testimonio, ¿no? Incluso, chicos, yo también soy fuente oral. Si tú me quieres entrevistar sobre la época del terrorismo, yo te puedo comentar mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, estos son los testimonios de la CBR, Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Claro, claro, tu mamá, tu papá también son testigos de la época de Alan García. Tú quieres hacer un artículo sobre las enfermedades en los tiempos de el gobierno de Alan García, puedes preguntar a tu mamá, a tu papá, a mí, no sé. De repente quieres conocer qué enfermedad era la más letal para ese tiempo en el Perú. Se llamaba el cólera. ¿Han escuchado el cólera? La gente se enfermaba de problemas gastrointestinales. Así era en ese tiempo, ¿ven? Entonces es un testimonio muy valiosísimo, ¿verdad? Las fuentes orales por eso son importantes en ese sentido. Ahora bien, ¿y qué pasaría si yo también quiero tomar en cuenta grabaciones? ¿Sí? Grabaciones. Podemos considerar las grabaciones de esos videos, obviamente, donde fueron sentenciados los nazis. Claro que sí, chicos. ¿Qué, profe? ¿Hay videos sobre eso? Por supuesto que sí. Claro. Incluso hay videos de donde sale Hitler, ¿no? Mussolini, ¿cierto? Varios salen ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de otro tipo de fuentes, ¿no, chicos? Vinculados a películas, imágenes, estamos hablando de otro tipo de fuentes, ¿verdad? Que son las llamadas fuentes audiovisuales, ¿ven? Ahí están las fuentes audiovisuales. Repito, que no solamente son estos aparatitos que ya no se usan ahora, como los CDs y los cassettes. La fuente audiovisual más bien es el soporte donde se guarda información. ¿Ven? Ahí está. Una película, una famosa película, chicos. Bueno, más que película, un documental, ¿verdad? Bueno, documental podría ser. Pero ¿qué te parece si te pongo esta famosa imagen? ¿Mm? Imagínate, ¿eh? Un personaje que antes estuvo en la cárcel y luego lo puedes encontrar en el Jockey Plaza diciendo yo no maté, yo no robé, ¿verdad? Claro, estamos hablando de quién, ¿ah? De ese personaje que de acá a 3 días se va a recordar lo que hizo con la democracia en el Perú, ¿verdad? ¿No es cierto? Claro, ¿ve? Fujimori, claro que sí. Profe, y ese videíto donde sale diciendo disolver, disolver, disolver.
Ya, pues esa es una fuente audiovisual, ¿no? El video, el video del autogolpe del 5 de abril, ¿ven? Del 5 de abril de 1992, ¿correcto? Ahí está. Claro, también cuando él se encuentra con Montesinos. Incluso, chicos, hay una película, déjame compartir contigo, es el documental más visto de la historia del Perú, ¿ah? ¿Saben cómo se llama el documental más visto de la historia del cine peruano? De repente lo has visto por ahí por curiosidad. Se llamó, bueno, ya no está de cartelera, pero se le llamó así. La famosa Revolución y la Tierra. ¿Han escuchado ese documental, chicos? Ahí está. También es una fuente audiovisual, ¿sí? Ejemplo, habla sobre la reforma agraria en el Perú. ¿Ya? Es otra fuente de tipo audiovisual. Ya está. A ver, acá hay una pregunta, dice, lo peor que la prensa hará cortina de humo para no recordar ese día. Claro, exactamente, ¿no? Ahí está. ¿De qué habla ese documental de la Revolución en la Tierra, chicos? La reforma agraria. Y te comento que ese tema viene, ¿ah? La reforma agraria es un tema que viene bastante, ¿ah? Sí, viene bastante. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, una vez conocido las fuentes, nosotros vamos a proceder a conocer, chicos, las llamadas ciencias auxiliares, ¿verdad? Usted sabe, chicos, que para hacer un buen trabajo se necesita bastante apoyo y para eso se cuenta con las ciencias. A ver, ¿qué ciencias auxiliares son las más importantes para la historia? Depende, pues, ¿no? Depende del tema. Por ejemplo, si yo quiero estudiar a los hombres primitivos, voy a tomar las fuentes arqueológicas, herramientas, el uso de cuevas, ¿no es cierto? Evidencias que utilizaron el fuego, el arte rupestre, ¿cierto? Todos son fuentes de tipo arqueológica. Por ejemplo, el que trabaja en el campo de la antropología y la sociología tienen pues otro rol distinto, ¿no? Por ejemplo, los antropólogos trabajan con todo lo referente al aspecto físico de los seres humanos. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Él observa a los grupos humanos y los caracteriza, ¿no? En la forma de ojos, el tipo de cabello, la estructura fenotípica, y ellos explican que esos cambios se deben al tipo de alimentación que esa gente ha consumido durante muchos años. ¿Ven? Cómo influye su estudio en el aspecto cultural de las sociedades. Un antropólogo, por ejemplo, chicos, te estudiará la, los mitos, como el mito de Osiris, el mito de Nailam o el mito de Incarri, para el caso peruano. Ahí trabaja la antropología. Profe, yo siempre he escuchado que la antropología tiene mucho parecido con la sociología. Bueno, primero que son ciencias sociales, ahí está su parecido. Pero la sociología, chicos, trabaja sobre sociedades que están en constante cambio. La sociología, aquí vamos a poner ya, primero antropología, todo el aspecto cultural y físico de las sociedades del pasado. Por ejemplo, ¿ya? La sociología se encarga de estudiar los fenómenos sociales, ¿no? Imagínate la corrupción, los golpes de Estado, estos fenómenos políticos son importantes porque esto lo termina, digamos, tomando en cuenta la sociología. ¿Está bien? Pero chicos, así como tenemos las ciencias auxiliares, también vamos a contar con las disciplinas. Claro, las disciplinas auxiliares. ¿Eh? ¿Qué disciplinas nosotros conocemos? Ajá, tenemos, por ejemplo, la
paleografía, tenemos también la epigrafía. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, otro tipo de disciplinas. A ver, vamos a compartir por aquí. Ahí está. Tenemos la genealogía, que estudia los linajes, el árbol genealógico. La diplomática, que estudia documentos oficiales, si son oficiales o no. La heráldica, muy bien, que estudia los blasones y escudos. Y además también contamos con la cronología, que nos contribuye al aspecto del tiempo, ¿verdad? Entonces, una cosa es la disciplina, otra cosa es la teoría, ¿no es cierto? Cuando hablamos nosotros de teoría, perdón, de ciencia, estamos hablando de un conocimiento muy teórico. Pero cuando hablamos de disciplinas auxiliares, sus conocimientos son bien básicos, ¿no? O sea, me refiero a que son conocimientos que son especializados en un campo. La disciplina finalmente es una técnica de investigación, pero importante porque a partir de ahí, pues, la disciplina se termina consolidando, ¿verdad? Ahí está. Bien, entonces, chicos, para terminar esta parte teórica, recordar que también contamos con una periodificación. ¿Cuál es la clasificación que comúnmente se toma en cuenta para la historia? Obviamente la periodificación tradicional, planteada pues por un alemán. ¿Cómo se llama esa periodificación, chicos? Mejor dicho, ¿quién fue el autor de esa periodificación basada en edades? ¿Recuerdan? Basada en edades. ¿Quién fue el autor de esa periodificación de las edades? ¿Te acuerdas? Edad antigua a la edad moderna. Él es Cristóbal, Cristóbal Keller, ¿no han escuchado? Cristóbal Keller, ¿cierto? Ahí está. ¿Ven? Entonces, él considera que la historia que es lineal, ¿verdad? Es lineal. Y según él, para tener una mejor comprensión, hay que crear entonces una serie de criterios, como por ejemplo, ¿no? Keller que decía, a ver, yo hago esta historia para poder demostrar que los acontecimientos, ¿verdad? Los acontecimientos son principalmente provocados por la voluntad de los gobernantes. Por eso él habla que los acontecimientos explican los hechos políticos. ¿Se entiende? Entendido como un gran gobernante determina una guerra. Es como decirte, ¿no? ¿Quién provocó las cruzadas? Profe, el Papa. Él hizo la guerra a los musulmanes, ¿no? Ese es un hecho político, ¿ya? Otro criterio que también toma la historia tradicional, ¿cuál es? El criterio espacial. Para Keller, la historia más importante, ¿dónde se encuentra? En Europa occidental, que se reduce al territorio de Alemania, Francia e Inglaterra. ¿Ya? Él dice que ahí surgió, o sea, a partir de ahí, chicos, se puede conocer mejor dicho acontecimiento, ¿no? A través del espacio. ¿Dónde ocurre? En Europa. Y hay un punto final, es la cronología. ¿Qué significa esto? El tiempo, ¿ya? Cronológico. Él considera más que nada tiempos de corta duración. ¿Cómo llamamos tiempos de corta duración? Acontecimientos, ¿está bien? Acontecimientos. ¿Ya? Entonces, son los tres criterios que toma Keller para plantear una periodificación de la historia universal, ¿sí? Acontecimientos,
espacio y tiempo, finalmente. ¿Ya? Bien, chicos, entonces con esto hemos cerrado la parte teórico. Es como un recordar. Y vamos ahora a desarrollar, ¿qué te parece? Las preguntas. ¿Sí? Las preguntillas. A ver, chicos, llegamos a la pregunta número 1. A ver, ¿qué marcaremos en esa pregunta 1? ¿Te atreves a responder? A ver, inténtalo. En concreto te están preguntando sobre qué. Sobre el proceso, ¿verdad? El proceso. Y para analizar un proceso, ¿qué hay que tomar en cuenta? Las causas y las consecuencias. ¿Ve? ¿Dónde estaría eso? Ahí está. Cachimbo. La C de cachimbo. ¿Ok? ¿Listos? Pregunta número 2. Ya te había comentado qué cosa es el tiempo lineal, qué es el tiempo circular o cíclico y qué es un tiempo de larga duración, ¿verdad? ¿Cuál sería la combinación correcta, chicos? A ver, ¿quién se atreve por ahí? Cuando decimos, por ejemplo, el eterno retorno, es como si algo volviera a su punto de origen, ¿verdad? Algo de tipo circular, ¿no es cierto? Circular. ¿Qué más? ¿Cuándo diríamos que es un tiempo lineal? Cuando los acontecimientos ya están ordenados en una línea del tiempo. ¿Ven? Eso se llama historia lineal. Entonces, ¿cuál sería nuestra clave? 1C. 1C. 2 sería la A. Y la 3 sería la B de barquito. Clave final, chicos. Alternativa ganadora. Ahí está, mira. Tu caso sería la 2 con casita. Así es. ¿No vemos? ¿No se ve el material, chicos? ¿No se ve el material? Ya, a ver, creo que lo agrandé, algún toquecito. Me quedé en la 1 ya, entonces aquí voy a corroborar. Ya, ahí está. Ahora sí, ¿se ve mejor? A ver, uno más para que sea mejor. Ya, ahora sí. Ya, muy bien. Vamos con la pregunta 2. Clave, la letra C. Vamos a la pregunta 3. A ver, chicos, ¿quién fue el historiador ateniense que diferenció las causas del pretexto? Superó, ¿a quién superó, chicos? ¿A quién superó? Al mismo Herodoto. Por tanto, no puede ser Herodoto, ¿sí? No está correcta, porque recuerda que Herodoto te dice las causas, pero no te diferencia causas de pretextos. El que hace esta diferenciación, ¿quién es? Si no es Herodoto, ¿quién sería? Claro, sería Tucídides. ¿Bien? Profe, o sea que Herodoto, ¿qué hizo? Bueno, Herodoto te encontró las causas, pues chicos. Pero ¿qué hace Tucídides? Diferencia la causa del pretexto. ¿Ya? Pregunta número 4. Relaciona acontecimientos con su respectiva edad. A ver, ¿qué puede ser ahí? Acontecimientos con su respectiva edad. ¿Qué te parece si lees la A y dice el emperador Teodosio? ¿Quién fue él? Un emperador de la antigua Roma. Y Roma, ¿qué parte de la época principalmente abarca? La edad antigua. Sería así entonces, ¿no? Uno con A. Tenemos clave. Ya, se va esta, también se va esta. La segunda, Edad Media, ¿quién sería? Los musulmanes, ¿cierto? La Edad Media fue la época de el surgimiento de grandes corrientes de pensamiento en Oriente. Sería, por lo tanto, 2B. Creo que ya está la clave, ¿no? Descartamos la B y la siguiente ya nos marca la respuesta exacta.
¿Qué evento sería la edad contemporánea? Por ejemplo, Napoleón ya es parte de la contemporánea, ¿cierto? Y su famosa batalla de Austerlitz. Por tanto, yo puedo considerar que la edad contemporánea sería el gran Napoleón. ¿Está bien? 3 con C. Y creo que ya está la clave final, ¿no es cierto? Alternativa a avioncito. De a letra A, ¿de qué? De alcanzó vacante, ¿no? Qué bonito, chicos, va a llegar ese día cuando leas en la computadora ese gran logro. Bien, vamos a la pregunta número 5. A ver, ¿qué disciplinas, chicos, qué disciplinas nos permiten estudiar las bulas papales, que es un documento muy antiguo, los linajes, que tiene que ver con el árbol genealógico, y las macuquinas? Profe, ¿qué son las macuquinas? No me ubico. Las macuquinas, chicos, son monedas muy antiguas. Y quien estudia las monedas se llama la numismática. Entonces, ¿cuál sería la combinación correcta? La combinación correcta, ¿cuál es? Sería uno con A, 2 con B de barco, 3 con C y 4 con D. Justo ya estaba ordenado, ¿no? Ya estaba ordenado todo. Claro. Alternativa, Bebito. Ahí está. ¿Sí? Siguiente preguntita, número 6. Un estudiante de historia realizará una investigación sobre la obra de Julio Cetey. Para sustentar su tesis, necesita de fuentes primarias y secundarias que les permita concluir su trabajo. ¿Cuál de la siguiente alternativa corresponde a una fuente secundaria? A ver, ¿a qué se llama fuente primaria? Dijimos a todo aquel producto que ha sido elaborado durante o por el protagonista de ese hecho histórico investigado. Según la pregunta, ¿cuál es el hecho histórico a investigar? La obra de Tello, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a tomar como fuente primaria? Todo lo que Tello hizo con sus propias manos. ¿Cuál, por ejemplo? El estudio sobre Chavín, ¿no es cierto? El estudio sobre la cultura Paracas también, o por ejemplo la cultura Nazca, porque Tello decía que esas culturas ya están vinculadas con Chavín, y eso ni un arqueólogo lo había hecho o lo había dicho. Por eso Tello fue el primero en decir esa relación. ¿Estamos? Eso lo hizo Tello, ¿te das cuenta? El templo Chavín de Huántar, si bien no ha sido hecho por Tello, pero sí fue hecho por lo que Tello muchos años termina estudiando, los chavines, ¿verdad? Entonces, chicos, para que sea secundaria, ¿cuál es la condición, por ejemplo, más necesaria? Que el producto haya sido hecho por otro personaje que no es investigado en el tema. A ver, ¿cuál por lo tanto sería nuestra fuente secundaria de esas 5 opciones? La alternativa, muy bien, la alternativa avión, excelente, avioncito. Ahí está. ¿Por qué, profe? Porque es un autor que no corresponde a Tello, porque yo voy a estudiar a Tello, todo lo que hizo Tello y todo lo que investigó. Pero en cambio este otro arqueólogo habla de Tello, pero el autor de ese libro no es Tello, ¿no? Sino es otro arqueólogo ajeno al hecho histórico, estudiado. Eso sería Lumbrel. ¿Está bien? Vamos a la pregunta 7. Recuerden que en la Edad Moderna muchos historiadores planteaban de que los hechos producidos por grandes gobernantes, batallas y guerras, eran lo más importante de la sociedad. Entonces, en esta periodificación de la Edad Moderna, como está leyendo la pregunta aquí, ¿qué es lo que consideran ellos en ese tiempo como algo importante?
¿Cuál sería? Los hechos políticos, los hechos del gobierno. Por ejemplo, ellos estudiaban la toma de la Bastilla, a los reyes absolutistas, porque según ellos eran elementos de estudio importantes, lo político. Ya cuando llega el siglo XIX, chicos, el siglo XX, el marxismo nos va a dar un apoyo importante, porque el marxismo va a darle enfoque básicamente a lo económico y lo social. ¿Ya? ¿Listo? Pregunta 8. Chicos, es una tabla que tiene grabados. ¿Qué disciplina se encarga de estudiar los grabados? ¿Ah? La famosa epi, epigrafía. Profe, ¿por qué no la palografía? Es que, chicos, la palografía, repito, trabaja sobre un soporte blando. Un soporte blando es aquel que tú lo puedes llevar de un lugar a otro. Ejemplo, papel, pergamino, papiro, etcétera. ¿Sí? En cambio, este material es una piedra, una roca. Y en la piedra, para grabar algo que hay que hacer, hay que presionar con fuerza. Hay que hacer inscripciones, ¿ven? Por eso al final eso lo trabaja la epigrafía. ¿Ven? Pregunta número 9. De acuerdo al tiempo y su relación con el pasado, chicos, ¿cuántos tipos de fuentes tenemos relacionados al pasado? Las fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿te acuerdas? La pregunta dice, de acuerdo a su relación con el pasado, ¿qué podremos afirmar? Que hay fuentes primarias hechas durante el hecho histórico descrito o estudiado. Un ejemplo, ¿cuál sería? La cerámica Chavín. ¿De dónde viene? Viene de la cultura Chavín. Producto cerámica hecho en la época de Chavín. ¿Ven? Es una fuente primaria, elaborado durante el hecho histórico estudiado. Y la última pregunta, la 10. Si tenemos en cuenta, chicos, el tiempo y el espacio, ¿eso para qué va a servir? ¿Te acuerdas para qué sirve colocar en una línea del tiempo el tiempo y el espacio? ¿No es cierto? El tiempo y el espacio, Francia de ese año, que marca el carácter de que ha periodificación. En toda periodificación, recuerdas, hay tiempo y también hay lugar, espacio. Bien, chicos, entonces con esto hemos terminado. Un gustazo nuevamente estar con ustedes. Les felicito, chicos, para quedarse hasta aquí. Y la próxima semana ya tenemos un siguiente tema. ¿De acuerdo? ¿El tema cuál es? La prehistoria y la hominización. ¿Ok? Bien, chicos, entonces que tengan una buena noche, se cuidan mucho y nos vemos la próxima semanita. Gracias por todo. Buenas noches, chicos. Gracias.